9 de la mañana, 24 minutos. Como les venimos informando, ayer se retomaron las excavaciones en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en el Batallón 14, concretamente en el espacio denominado 300 Carlos o Infierno Grande. Además, se llevan a cabo otros trabajos de forma paralela en la Chacra de Pando y en Batallón 14. Este último lugar señalado como donde probablemente podrían estar los restos de María Claudia García de Hellman, detenida y desaparecida en 1976. Hoy recibimos a su hija, a Macarena Hellman. Macarena, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué expectativa? Después, no es la primera vez que se excava allí. Recuerdo que hace algunos años había mucha expectativa, ¿no? Información desde el gobierno, que había certeza. ¿Qué expectativa hay en este retome de excavaciones ahora en esa zona del Batallón 14? Bueno, en realidad la expectativa hoy en día pasa más por la posibilidad de seguir profundizando y descartando de alguna manera lugares, porque realmente hasta donde yo sé, informaciones muy precisas no han vuelto a ver. Lamentablemente, la investigación en el caso de mi madre se ha restringido a la excavación. Eso hace que eso sea mucho más largo y que por supuesto pueda ser mucho más difícil, ¿no? por las grandes extensiones de predios donde se ha debido excavar. Expectativa, por supuesto, siempre hay, pero después de unos años yo creo que uno aprende a manejar y relativizar esas expectativas en aras de que no sea, por un lado, dañino para uno, pero que también nos saquen esa falsa, en mi caso por lo menos, ¿no? Esa falsa expectativa de que realmente hay mucha investigación en el caso. Y digo esto porque hace muy poco hemos tenido algunos contactos respecto de la investigación, respecto del caso de mi madre, y lamentablemente no han habido informaciones nuevas más allá de esto que tiene que ver con testimonios de enterramiento, pero que en realidad hay que ver qué precisión pueden tener. Pero en el sentido de la investigación, del esclarecimiento de los hechos, la información que tengo es la misma que manejaba en el año 2000 cuando me encontró mi abuelo. Y eso, la verdad... información nueva en estos 22 años. Exactamente. En el caso de las excavaciones es diferente porque, bueno, han habido testimonios en el sentido de posibles lugares de enterramiento, pero bueno, en tanto no se puede avanzar sustancialmente en esa otra investigación, las expectativas son muy moderadas. Por supuesto, esto también está acompañado de lo que se manejó en aquel momento, de que podía no ser ese lugar, pero podía ser un poco más allá, un poco más acá. Bueno, yo en ese sentido destaco y me parece buenísimo que se pueda seguir extendiendo esa zona y poder ir descartando. Sin embargo, es a partir de supuestamente información nueva, ¿no? Bueno, yo no la conozco. El tema de las informaciones nuevas, por lo menos hasta donde yo sé, se maneja por testimonios de enterramientos que, yo por lo menos no la conozco. Así que no tengo elementos para decir si esta información sí es esos trascendidos de Amodio Pérez tampoco, que hablan acerca de ese segundo vuelo, del caso de tu mamá. El tema del segundo vuelo ha sido un tema largamente manejado a lo largo de los años, no tiene que ver estrictamente con Amodio Pérez. No digo, porque en este último tiempo ha dado como cierta información o declaraciones que hablan acerca de esto, que tiene más información del segundo vuelo, del caso de tu mamá. Bueno, yo no la conozco. Ahora, no es oficial, digamos, esa información. Yo no la conozco, reitero. Que sea oficial o no, lo dirán quienes están abocados a la investigación, pero hasta lo que yo tuve hasta hace muy poquitos días es que información en torno al esclarecimiento de los hechos, y esto no es solamente el lugar de enterramiento o no es solamente excavar para ver si está. Sino qué pasó. Sino qué pasó, en eso no ha habido avance sustancial. ¿Quién está omiso? Hay una sentencia internacional en el caso de tu madre que está a medias de cumplirse, y ahí ¿quién se señala como que están omisos en el cumplimiento? ¿Es el Estado uruguayo a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos? ¿Es la justicia que queda corta para investigar? Es el Estado en su conjunto. Respecto de la justicia, si bien hubo una causa judicial que tramitó, el objeto de esa causa era determinar responsabilidades, y se determinaron las responsabilidades, no de la totalidad de los implicados, pero sí de varios de ellos, lo cual
por supuesto, es un avance sustancial en torno a... Hace unos años no teníamos una sentencia y no teníamos una sentencia firme como es el caso de la causa ahora. Ahora, eso es una verdad judicial donde se reúnen los elementos necesarios para responsabilizar a las personas. No significa que en el esclarecimiento de la verdad eso sume en relación a esos hechos, ¿no? Digo, la información respecto de la responsabilidad y todo eso, bueno, estaba bastante clara desde un inicio con la información que se manejaba. Por supuesto es necesario un proceso judicial, yo creo y lo reivindico, y además para mí es lo principal. El proceso judicial en sí, cómo se tramite ese proceso judicial y cómo sea ese proceso judicial en relación a las víctimas. Que sea una justicia reparadora. No lo fue en su momento, pero yo creo que sí han habido muchos avances a nivel de la justicia, pero siempre hablamos de algo que es insuficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir una justicia reparadora? Porque la vida que no está, tu historia, digamos, no se revierte. Exactamente, la historia no se revierte, pero sí la justicia puede tomar iniciativas que sean reparadoras en torno a, precisamente, la primera reparación es la justicia, es que haya justicia y se castigue a los responsables. Un proceso judicial que sea reparador es un proceso que considera a las víctimas, que les da participación, que lo hace en tiempo y forma. Bueno, eso está claro que no ha ocurrido, pero sí un proceso judicial que no sea revictimizante y que no sea un sufrimiento más. Y bueno, para mí en su momento fue un sufrimiento más el transcurso en el Poder Judicial, pero bueno, más allá de eso creo que era natural que eso ocurriera dada el nulo avance que había habido anteriormente. Entonces, creo que si miro en relación a 20 años atrás, sin lugar a dudas los avances en la justicia han sido sustanciales. Eso no significa que sean suficientes, porque han sido a destiempo, porque muchos familiares se han ido muriendo, falleciendo, las madres sin encontrar a sus hijos, porque los hijos estamos creciendo, crecimos, nos hicimos adultos y bueno, y empezaremos a envejecer en un tiempo. Esperemos que con algo más de verdad y de justicia. ¿Hay temor que se vayan perdiendo en las generaciones esa necesidad de búsqueda? O, por ejemplo, la Marcha del Silencio fue una muestra de la importancia que le dan los uruguayos al tema. La Marcha del Silencio yo creo que es una muestra de un trabajo muy importante y sostenido en el tiempo, sobre todo a expensas de los familiares y de la sociedad. Y en ausencia del Estado, porque lo que se sigue reclamando es una mayor proactividad del Estado, tanto en la búsqueda como en la investigación, como en la reparación y la memoria, ¿no? Pero la Marcha del Silencio es un día. Y después de eso, hasta ahora el único trabajo sostenido ha sido el de los familiares y la sociedad que ha acompañado a los familiares. Ahora, el Estado es responsable, y en esto lo que tú decías, por supuesto el Estado es responsable y es a través de los distintos mecanismos. A la institución se le cometió la búsqueda de las personas desaparecidas. Ese mandato es acotado 5 años y no es el ¿no? único. Sí, es acotado en el tiempo y es acotado en la extensión del propio mandato. Es una dimensión de la búsqueda, ¿no? Exactamente. Eso no exime al resto de los poderes del Estado de realizar su trabajo y de cumplir. La sentencia de la Corte Interamericana en el punto concreto de la búsqueda no ha sido cumplida aún, casi ni parcialmente. Porque al día de hoy nosotros desconocemos cuál es el plan de investigación en torno al caso de mi madre. Digo el caso de mi madre no porque sea yo o no porque sea, digo, porque es sobre lo que versa la sentencia de la Corte, ¿no? Yo puedo reclamar sobre todos los demás compañeros desaparecidos, pero sobre el que yo tengo sentencia es sobre el caso de mi madre. Y ahora hay otra sentencia que aparentemente no se ha cumplido en ningún aspecto, ni siquiera se ha manejado, por lo menos públicamente, se ha sabido muy poco. Y creo que eso también es preocupante. Macarena, sin embargo tenemos a un ministro de Defensa que afirma, y bueno, ya ha habido acciones que se han conocido, de que nunca estuvo tan abierto como ahora, que cualquier pedido de información se busca, se responde, se encontraron archivos, se dieron. ¿Dónde está la falta? ¿Debería haber una investigación activa a la interna de los ministerios? ¿Otro tipo de pedidos de la justicia? Por ahí va un poco
mi pregunta anterior, ¿no? De dónde es que advertís tú que falta proactividad. Yo primero me parece que el ministro de Defensa en ese caso está haciendo lo correcto, está haciendo lo que tiene que hacer. No tengo elementos suficientes para decir que ha sido como nunca, porque bueno, tenemos 15 años previos donde se comenzó, porque antes no se había hecho, y recordemos al presidente Tabaré Vázquez habilitando una excavación en un predio militar sin la actuación de la justicia inclusive, de oficio por parte del Poder Ejecutivo. Y allí una serie de acciones que, claro, si uno las observa en el tiempo, y yo he sido muy crítica, inclusive de los 3 periodos anteriores, no fue suficiente, sin duda. La proactividad o la respuesta de oficios por parte del Ministerio de Defensa es una parte, pero de vuelta, el Estado es un todo. Y la información debe ser, y la investigación debe ser abordada como tal, en lo que es el Estado. Y también la proactividad, sin embargo, por supuesto que eso además tiene que ser proactivo. Eso es lo que dice la sentencia de la Corte. ¿Y vos qué pensás? Eso es lo que debe ser de acuerdo a los estándares internacionales. ¿Hay información que está siendo escondida por los protagonistas de la época? ¿O hay una suerte de complicidad de decir, bueno, busco por acá, pero no tanto por las dudas y dejo todo como está? Yo creo que puede haber un poco de todo. Hasta hace un tiempo yo tenía una cierta confianza en que esto se pudiera avanzar sustancialmente. Ahora, la verdad, después de tanto tiempo y a la luz de lo que ha pasado, por lo menos reitero, en el caso de mi mamá, bueno, ya empiezo a tener un poco más de desconfianza, por lo cual, si es como nunca, si se está haciendo más que nunca, bueno, eso vamos a esperar, eso se evaluará en su momento y tendrá que verse también la repercusión en las causas judiciales y en la investigación y en el esclarecimiento. Sin duda, los responsables han escondido información desde siempre. Sin duda, hay archivos que siguen apareciendo y muchas veces es o por acción o por omisión. A veces creo que intencionalmente y a veces por omisión. Yo creo que ha faltado un convencimiento por parte de las autoridades en general de que realmente se podía avanzar. Y falta una mirada a largo plazo. Si bien esto es un tema del pasado, pero que claramente al ser desapariciones forzadas se siguen cometiendo hoy en día y al no existir justicia, eso se perpetúa, ¿no? Porque digo, la justicia también ha actuado en casos limitados también, no sobre todo el universo de casos. Entonces, a mí me gustaría una mirada más a largo plazo, un plan de acá, porque a mí me gustaría que esto se resolviera muy rápido, pero eso está claro que no va a ser así. Entonces, y también con un anclaje institucional acorde, ¿no? Que las instituciones, o sea, que lo que va a perdurar en el tiempo son las instituciones, lo que se haga a nivel institucional, lo que sea por parte de personas o actores puntuales, se va a terminar con esos actores puntuales o con esas personas. Entonces, creo que el pensar esto es multidimensional y es en todo el Estado. Realmente políticas públicas que garanticen que esto va a seguir para adelante. ¿Crees que hoy el vínculo entre las autoridades actuales, sobre todo a nivel del Ministerio de Defensa, puede generar otro relacionamiento, otro vínculo para acceder a información con esos cargos militares, con ex militares? Ojalá que sí. Si existe la voluntad, yo creo que es posible. No sé si existe la voluntad, como decía ¿Desde recién. las autoridades? Desde las autoridades yo no lo tengo claro, porque yo coincido en que las declaraciones del ministro de Defensa hasta ahora han sido correctas y me parece muy bien que sea así. ¿Has Es lo tenido que tiene alguna que ser. instancia con Javier García? No. Yo realmente, a partir de la sentencia de la Corte, el seguimiento del caso, o sea, yo lo canalizo por ahí porque es donde, me parece por donde corresponde hoy en día. He hablado con mucha gente a lo largo del tiempo, con muchas autoridades, con muchas personas, y hasta ahora mi desazón es esa. Sobre el caso puntual de la investigación, no he tenido nueva información. Y yo creo que se puede conseguir. Estoy convencida. ¿Dónde pensás que puede haber, dónde puede estar esa información? No, eso lo tiene que abordar
gente capacitada a esos efectos. No, pienso capaz que tenés alguna presunción con el seguimiento del caso. Sinceramente, no. A lo largo del tiempo no he conseguido datos sobre cuál podría ser la localización de mi mamá y cómo fueron las razones del traslado. Todas son presunciones, pero creo que en base a esas presunciones, quienes estén capacitados para ello pueden investigarlo. ¿Pensás que esa información está en poder de las Fuerzas Armadas hoy en día? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. La sensación, por lo menos a lo largo del tiempo, ha sido que desde las Fuerzas Armadas se libera, entre comillas, cierta información con discrecionalidad absoluta. O sea, en momentos que se ha querido, se ha ido... Estos últimos documentos que aparecieron, que aparentemente estaban en un lugar visible, accesible, y nunca se había... Yo creo que si realmente se hubiera llevado adelante una investigación, en este caso en relación a los archivos y a la localización de los archivos, en una institución tan disciplinada como las Fuerzas Armadas, debiera poderse hacer, o si no, esa idea que tenemos de institución no es tal. Me parece que si estamos hablando de una institución que precisamente se especializa, entre otras cosas, en manejo de información, vamos, se debiera saber. No, yo no puedo creer que se encuentre por casualidad. Si se encuentra por casualidad es porque alguien no hizo su trabajo. Y esa es otra cosa que me parece que falta, esa proactividad en la búsqueda. Se ha planteado desde hace mucho tiempo, ¿no? Hasta ahora esfuerzos han habido. Yo creo que sí se ha avanzado, pero creo que sin duda falta muchísimo. Y bueno, y este gobierno tiene hoy la oportunidad de hacer una diferencia. Los gobiernos anteriores lo hicieron. Lo hicieron, reitero, con todos sus problemas y con todas sus faltas. Bueno, estamos en un nuevo gobierno, ya no tan nuevo, porque estamos a mitad de periodo, tiene la oportunidad de marcar esa diferencia. Macarena, ¿cómo es vivir con, no sé, mientras venís contando, ¿no? Pienso, ¿cómo se debe sentir, no? Y te quería preguntar, bueno, lo que has tenido que enfrentar para rearmar tu historia, pero además vivir con esta esperanza y desesperanza permanente, ¿cómo es llevarla así? Bueno, ha tenido impacto. En mi vida ha tenido mucho impacto. A lo largo del Recordemos que tiempo. vos te enteraste a qué edad. A los 24 años. Con ya una vida formada. Con una vida formada o en momento de muchas cosas que yo fui dejando para atrás en aras de poder un poco rearmar esa historia. El impacto ha sido en la salud, el impacto ha sido en lo emocional, bueno, que también es parte de la salud. El impacto ha sido en la cotidianidad. Esto ocupa un lugar que de haberse investigado como corresponde y poder darnos una respuesta antes, yo me sentí muchas veces en dificultad de hacer otras cosas porque esto está presente todos los días. Está presente con la familia, está presente con la familia, con mi familia. Yo voy a morir a mis abuelos sin saber de mi padre. Más allá de lo doloroso, fue encontrado y el duelo se puede hacer de otra manera. No significa que esa herida no quede y que esa herida no también haga su parte. Pero en el caso de mi madre es mucho más angustiante. A mí me contaban los últimos años de mi abuela materna, buscando, viendo a ver si había nueva información. Mi abuela no llegó a conocerme, ella murió en el año 95, mi abuela materna. También una vida, mi tío, sin saber de su hermana, y también sufriendo en carne propia lo que es compartir la vida con una persona que está desaparecida. Y desaparecido es que no sabes si está muerto. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, pero no vas a pensar que está viva, es muy loco pensar que está viva. Pero no está el cuerpo, pero no se pudo hacer el duelo, no se encontró. Entonces, eso da lugar a la fantasía, eso da lugar a pensar o a tratar de conocer unos padres que
murieron con la mitad de la edad que tengo yo, un poco más jóvenes que la mitad ya, pero cosas tan cotidianas como ir al médico que te pregunte los antecedentes y vos decir, bueno, no sé, mi mamá vivió 19 años, yo no sabría decirte si desarrolló o no determinada enfermedad, si tengo antecedentes, si no tengo. Todo es muy... afecta, y eso es precisamente el impacto de la desaparición forzada, ¿no? Es algo que... No, y le sumo cada vez que apareció algún resto detenido desaparecido, la expectativa hasta el último instante de si eso no es. Bueno, hasta hace no tanto tiempo, no sé si recordarán, cada vez que se encontraban restos, como en realidad se empezó excavando en búsqueda de mi madre por aquellos... cada vez que aparecía alguien, el momento entre el que aparecía, sabía si era varón o mujer, y lo identificaban, en los medios, la mayor parte se adjudicaba que podía ser mi madre. Sí. Yo recuerdo una llamada a las 7 de la mañana, cuando un técnico que dejaba bastante de ser como técnico, salió a la prensa a decir que un cráneo que estaba... que tenía en su poder y que había hecho determinados estudios, en un 95% era de mi mamá. Yo no lo comenté con la persona que me llamó, pero me llamó a las 7 de la mañana, yo estaba despertándome y bueno, y claro, muy consideradamente, bueno, que me imagino cómo estarás. Y yo tenía que decir, ¿te puedo llamar en un momentito? Ir a la prensa a ver qué era lo que decía. O sea, ¿por qué yo tendría que estar de determinada manera? Claro. Entonces esas cosas tuvieron su impacto también. Hablando de esto que decías que, bueno, que en oportunidades se encontraron otros cuerpos, bueno, la posibilidad de excavar en el batallón 14 en este momento, independientemente de si se encuentre o no a mi mamá, es una nueva oportunidad de que pueda aparecer alguien más. Entonces, en ese sentido, quienes buscamos lo valoramos doblemente. Porque, bueno, si no es nuestro familiar, capaz que sea otro. Y capaz que otra familia pueda cerrar ese momento, pueda cerrar ese duelo. O bueno, o empezar a hacerlo. Porque es otra etapa, obviamente. Porque es otra etapa, exactamente. Y bueno, y en relación a esto también, yo creo que está bueno mencionar que hace pocos días estuvo y se fue el grupo de desaparición forzada, de trabajo sobre desaparición forzada de Naciones Unidas. Ya tenemos que cerrar, queríamos preguntarte también un breve comentario sobre su pasaje por aquí, lo que se dijo, ¿no? de las deudas que tiene Uruguay en la materia. Yo creo que es siempre muy valioso que una mirada de afuera nos pueda interpelar un poco y nos pueda hacer una buena síntesis, como creo que fue el informe preliminar. En este caso, en el caso de la Corte Interamericana, son instancias que debieran desafiarnos como país y no sentirnos invadidos por alguien más. Creo que como país siempre queremos ser un poco mejores. Y estas instancias son muy buenas, nos dan la oportunidad de que una mirada externa que no está, porque nosotros estamos contaminados por la historia y por el tiempo que estamos en esto. Digo, yo no tengo la misma visión hoy que la que tenía hace 15 años. Tengo algunos dolores adicionales. Y bueno, siempre me cuestiono, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo objetivizar un poco esto y ver si realmente las cosas son como yo las estoy viendo? Bueno, en ese sentido, como país debiera hacer lo mismo. Debiera desafiarnos y debiéramos aprovechar esa oportunidad para implementar mejoras que se traduzcan en mejora para la sociedad toda, ¿no? Porque nadie está libre de tener una persona desaparecida. Porque las desapariciones forzadas no son solamente las de la dictadura. Y en ese sentido el informe del grupo de trabajo también menciona algo sobre las desapariciones actuales. Ninguno de nosotros está libre de que el día de mañana, lamentablemente, pase algo con un familiar nuestro y no volvamos a verlo. Exactamente. Y no sepamos dónde está. Entonces yo creo que eso, el pasado debiera enseñarnos y debiera desafiarnos a tener un futuro mejor. Macarena, te agradecemos de corazón estos minutos de charla. No, gracias a ustedes.